Ok, vamos a ver un ejemplo de cómo hacer backpropagation a mano a través de una función. La función que elegí es un ejemplo donde nos permite ver más claramente cómo hacer backpropagation, pero sepan que este mecanismo funciona para cualquier función y en particular vamos a estar usándolo para funciones de pérdida que responden a una neurona o una red neuronal, de forma tal que nosotros sepamos cómo modificar los pesos de la red neuronal para que la función de pérdida disminuya. Esto así parece un poco lejano, así que vamos a tratar de ir atando cabos como para ver si podemos entender bien cómo funciona esto, ¿sí? La idea es que tengo acá una serie de variables declaradas como values, con lo que yo ahora puedo mostrarlas con showGraph. En particular me interesa saber cómo se obtiene el valor de f, que es el resultado de hacer operaciones con otros values. Entonces el grafo de f es este de acá. Permítanme separar esto distinto. Vamos a hacer ABCD. En realidad quiero que este nodo tenga un nombre, con lo cual voy a separar esta. Voy a poner AB igual a A por B. Le voy a poner nombre. Le voy a decir que AB.name es igual a AB. Y acá vamos a hacer que D sea igual a A por B más C. Ahora sí, todos los nodos del grafo tienen nombre. En particular, además de que tienen nombre, están asignados a una variable. Yo voy a querer acceder a cada variable como si fuera uno de los nodos del grafo. La idea es que el grafo de operaciones representa a todas las operaciones que intervienen en la creación del valor de f, que es en este caso 2.75. Además, cada uno de los nodos del grafo tiene su gradiente, que es lo que vamos a tratar de calcular, que ahora está en 0, pero bueno, que ahora vamos a ver cómo aplicando el algoritmo de backpropagation es que se calcula el valor de cada uno de los gradientes de los nodos del grafo. El algoritmo de backpropagation empieza por el nodo raíz o el resultado, el último nodo, que es el resultado de hacer todas las operaciones anteriores, y calcula primero la derivada del nodo consigo mismo y después la derivada en este caso es la derivada de f con respecto a f, pero después calcula la derivada de f con respecto a e y la derivada de f con respecto a d y después la derivada de f con respecto a c y con respecto a b y así. Siempre es la derivada de f respecto de la derivada del resultado respecto de todos los nodos anteriores. ¿Y qué información nos da esta derivada? Bueno, nos da información acerca de qué pasa con el valor de f si yo hago una pequeña modificación en el nodo que estoy mirando. Si es la derivada de f respecto de e, bueno, ¿qué pasa con el valor de f si yo cambio el valor de e? Entonces, lo que vamos a ver es primero cómo calcular el valor de f respecto de sí misma. Esto se logra aplicando la definición de derivada, ¿sí? Y es fácil ver que es 1. Hay varias formas de ver cómo es que da 1, pero una de esas formas es decir, bueno, la derivada de f respecto de f es igual a el valor de f al cual yo le sumo h, un h muy chiquito, f más h menos lo que vale f, todo esto dividido h. Y acá hay que poner paréntesis porque necesitamos que se haga esta operación primero, ¿no? Bueno, f vale 2,75, h vale un valor que tiende a 0. El valor de f se resta con el valor de menos f y esto al final queda h sobre h, que es igual a 1. Entonces es fácil ver que el gradiente de este nodo es 1. El caso base donde es la derivada del nodo con respecto a sí mismo. Otra forma de verlo es, y bueno, si yo quiero saber cuánto cambia f cuando yo lo evalúo en f más h, y bueno, cambia en h. Como ese cambio es constante en h, decimos que no es constante en h, cambia igual que cambia h.
ese cambio es lineal en h. Es decir, que si graficamos el eje x como si fuera h, bueno, a medida que crece h, cuanto más le agrego, más crece la función. Y crece exactamente en el mismo valor que crece h. Eso indica que la derivada de, en este caso, este f, que no es la función f, es f, respecto a sí mismo es 1. Cambia linealmente con lo que cambia h. Lo que vamos a hacer ahora entonces es decir, bueno, f.grado es igual a 1 punto. 1 punto porque quiero que sea flotante. Y bueno, volvemos a dibujar el grafo y ahora ya sabemos que el valor de la derivada para f es entonces 1. Lo que hacemos ahora es ir un paso para atrás. ¿Cómo cambia f respecto de e? Y cómo cambia f respecto de d. Podemos hacer primero la derivada de f respecto de e. Entonces vamos a hacer la derivada de f respecto de e. Esto es igual a, si f es igual a e por d, lo que debo hacer para calcular la derivada de f respecto de e en el punto e es ver cuánto vale f en e más h. Entonces voy a transformar esto en f de, perdón, en e más h por d. Todo eso menos e por d. Todo eso menos e por d. Es decir, la función evaluada en e más h menos la función evaluada en e. Todo eso dividido h. Y acá es fácil ver de vuelta que esto es igual a d. ¿Por qué es igual a d? Porque, primero, si se acuerdan de las reglas de la multiplicación de las derivadas, si tengo esta función, que es la multiplicación de dos valores, la derivada respecto a uno es el otro valor. A lo mejor en la fórmula es todavía más fácil. Yo puedo hacer acá distributiva, esto me queda e por d más d por h, o h por d. Todo eso menos, lo que hice acá fue distribuir la d, ¿sí? E por d, e por h, e por d más d por h, menos ahora e por d, todo esto dividido h. Dividido h. Y esto no es otra cosa que h por d dividido h. Porque acá el e por d se cancela con esto que es menos e por d. Espero que se vea. Acá hay un paréntesis. Pero es este e por d menos este e por d. Entonces me queda h por d sobre h. Y esto es igual a d. Con lo cual, el gradiente de f respecto de e no es otra cosa que el valor de d. Análogamente, la derivada de f respecto de d, ahora de este nodo, la derivada de f respecto de este nodo, no es otra cosa que esto mismo. Si f es esto, la derivada es ahora e por d más h menos e por d, todo esto dividido h. Puedo poner todavía más paréntesis acá y decir, bueno, todo esto, ¿no? Ahora haciendo exactamente lo mismo, haciendo distributiva entre e y d más h, esto queda e por d más e por h. Todo esto menos e por d. E por d. Todo esto dividido h. Y esto es igual a, de vuelta, e por h. Fíjense que e por d se va con menos e por d.
me queda E por H. Entonces esto no es otra cosa que E. E por H dividido H es E. Con lo cual el gradiente para este nodo, es decir, para F derivada con D, o sea, para la derivada de F respecto de D, no es otra cosa que el valor de E. Entonces, ahora que sabemos esto, podemos decir que el valor de E.grad es igual a D.data y el valor de D.grad es igual a E.data. Hasta acá, todo bien. Corremos esta celda y redibujamos el grafo. Y ahora ya tenemos los gradientes para estos dos valores. Y acá viene lo interesante de la cuestión. Yo ahora necesito calcular de alguna manera cómo es el gradiente de f respecto de c. El gradiente de f respecto de c depende de d. ¿Por qué? Porque es... A ver, d cambia, f cambia si d cambia, pero f cambia también si c cambia. Ahora, si c cambia, también cambia d. Con lo cual hay una relación acá entre c, d y f que de alguna manera podemos aprovechar para calcular los gradientes. La cuestión es la siguiente. C ahora es un nodo en el medio de un grafo que puede ser mucho más grande. Sabemos que si cambiamos el valor de C, cambiamos el valor de la función de f, pero en realidad no sabemos cuántos otros nodos hay hasta llegar a f. Y lo interesante es que en realidad no necesitamos saber cuántos nodos hay. Basta con que sepamos el gradiente de los nodos anteriores. Y solamente con eso podemos calcular cuál es el gradiente de C y también el gradiente de AB. Con respecto a F. Acá, a F. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, resulta que hay una forma de hacerlo que es aplicando la regla de la cadena. La regla de la cadena dice básicamente que si hay una función, si una variable y depende de una segunda variable u, la cual depende de una tercera variable x, la tasa de cambio de y respecto de x se puede calcular como el producto de la tasa de cambio de y respecto de u y la tasa de cambio de u respecto de x. Y eso es exactamente lo que tenemos acá. Lo que tenemos acá es que d hay una tasa de cambio de f respecto de d. Y lo que vamos a hacer es calcular una tasa de cambio de d respecto de c. Y con eso vamos a calcular cuál es la tasa de cambio de f respecto de c. Simplemente aplicando la regla de la cadena. La regla de la cadena tiene varias formas de verlo. Una de las formas de ver es esta, donde si existen tres variables, una dependiente de la otra, que a su vez depende de una tercera. Bueno, la primera depende de la tercera. Se puede calcular cuál es la razón de cambio entre la primera y la tercera, calculando la relación de cambio entre la primera y la segunda y la tercera. Otra forma de verlo es con composición de funciones, que es como yo lo aprendí en cálculo y de la forma que menos clara me resultó. La forma que me resulta clara es esta, donde yo tengo una función h. A esta función h yo la puedo expresar de alguna manera como f de g de x. Eso es lo que tenemos acá. F es d por e, pero a su vez d es AB por C. Y yo ahora quiero evaluar cuánto vale F respecto de C. Entonces
aplicando esto, yo puedo escribir de alguna manera f, nuestra función h, como una transformación de C y de AB y C, o de AB, C y D. La cuestión es que se cumple esto, que h es igual a f compuesta con g, es decir, h de x es lo mismo que evaluar la función f en el punto g de x, es decir, evaluando g en x. Resulta que si podemos escribir h de esta forma, entonces h derivada en x no es otra cosa que calcular la derivada de f en el punto g de x y a eso multiplicarlo por g derivado evaluado en el punto x. Esto indica que hay como una relación multiplicativa entre las derivadas de las dos funciones de h y de f y g. Esta forma es muy parecida a esta forma, donde de vuelta x, y z son tres variables. Pero me parece que la forma más natural por ahí de verlo es cuando hablamos de la derivada como función de cambio, como tasa de cambio. Cuando hablamos de la derivada como diferencial de cambio, podemos hablar del ejemplo del que habla Andrei Karpathy en uno de sus videos. Creo que he sacado de la Wikipedia en inglés, en la Wikipedia en español ese ejemplo no está. Donde él habla de una de las funciones que tradicionalmente es función de cambio, es la velocidad, que es espacio sobre tiempo. Cuando hablamos de la derivada como tasa de cambio, podemos establecer relaciones entre funciones. Por ejemplo, podemos medir la tasa de cambio respecto a la velocidad de una persona y una bicicleta. Podemos decir que la bicicleta es 4 veces más rápida que una persona caminando. Además, podemos decir que un auto es más rápido que una bicicleta. Podemos decir que es 2 veces más rápido que una bicicleta. La pregunta que quisiéramos responder es ¿cuántas veces más rápido es el auto que la persona caminando? Sabiendo que el auto es 2 veces más rápido que la bicicleta y sabiendo que la bicicleta es 4 veces más rápida que la persona. Naturalmente podríamos decir que multiplicando las relaciones de cambio obtenemos la respuesta que esperamos, que es que el auto es 2 veces por 4 más rápida que la persona. Como la bicicleta es 4 veces más rápida que la persona y el auto es 2 veces más rápido que la bicicleta, el auto es 2 por 4 veces más rápido que la persona. En cualquier caso, parece natural que lo que debemos hacer cuando tratamos de calcular la derivada de f respecto de c es multiplicar la derivada de f respecto de d con la derivada de d respecto de c. Es decir, que podemos escribir la derivada, y ahora vuelvo a agrandar, que podemos escribir la derivada de c de f respecto de c como la derivada de f respecto de d, este nodo, la derivada de f respecto de d por la derivada de d respecto de c, por la derivada de d respecto de c. La derivada de f respecto de d ya la tenemos acá, con lo cual ahora solo nos queda calcular la derivada de d respecto de c. La derivada de d respecto de c. Y eso lo podemos hacer de vuelta haciendo exactamente lo mismo que hicimos hoy de manera analítica o semi-analítica, diciendo, bueno, D en realidad es C por AB, D es igual a C por AB,
Entonces, si yo quiero calcular la derivada de respecto de c, lo que hago es evaluar esta función en c y en c más h. Perdón, esta función en c y en c más h. Y ver cuánto me da. ¿Sí? Lo que hacemos entonces es decir, bueno, evalúo esto en c más h y lo multiplico por AB. Y a esto le resto el valor de la función evaluada en C, o sea, C por AB. Todo esto entre paréntesis y esto también. Y ahora todo esto dividido H. Y bueno, ¿cuánto me da esto? Y ya vimos hoy que, ojo, ya acá tengo que usar más, no, no por. Ahora sí. Como tengo que usar más no por, ahora sí cambia la cosa. Bueno, cuando no hay problema es simplemente cambiar acá la función d por d es igual a c más ab y no c por ab. Los cálculos son exactamente iguales. Ahora tenemos c más h más ab menos c más ab todo dividido h. Eso es igual a c. Estoy sacando los paréntesis. Todo esto es dividido h. Pero esto es c más h más AB menos C menos H, perdón, menos AB, menos C menos AB, todo esto dividido a H. Pero bueno, esto es solamente la derivada de D respecto de C, que es 1. Y a eso hay que multiplicarlo ahora por la derivada de F respecto de D, que es este valor. O sea que esto de acá lo podemos escribir como que es igual a 0.5 negativo por 1. Entonces este valor es el que vamos a tener que poner en este nodo. Esta es la primera vez que aplicamos regla de la cadena. Lo que van a tener que hacer es practicar mucho esto. Pero créanme que es bastante sencillo. Las reglas son que la derivada local se calcula copiando el valor del nodo recíproco como gradiente. Y cuando tengo sumas, simplemente tengo que traspasar el valor del gradiente a los nodos hijos. Esto es básicamente la forma de hacerlo. Igual vamos a hacerlo para todos los nodos. ¿Sí? Fíjense que el cálculo que hicimos acá es análogo para el caso de AB, con lo cual el gradiente de D se va a copiar en estos dos nodos. ¿Sí? Con lo cual lo que tenemos que hacer ahora es actualizar c.grad igual a d.grad y a b.grad igual a d.grad. Y vuelvo a graficar el grafo y bueno, ahora tenemos este estado de situación donde ya calculamos la derivada de f respecto de E, la derivada de f respecto de D, la derivada de f respecto de C y la derivada de f respecto de AB. Lo que nos queda ahora es calcular la derivada de f respecto de A y la derivada de f respecto de B. Y lo que vamos a hacer es otra vez aplicar la regla de la cadena para A y para AB en este caso. ¿Sí? Para A, para B y para AB. El nodo AB. Lo que queremos ahora es calcular entonces la derivada de f respecto de A. Y para eso, permítanme borrar todo esto.
lo que tengo que hacer es calcular la derivada de f. Como f depende de AB, tengo que calcular la derivada de f respecto de AB y multiplicarlo por la derivada de AB, la derivada de AB respecto de la derivada de A. La derivada de f respecto de A es igual a la derivada de f respecto de AB, el nodo intermedio, por la derivada de AB respecto de A. La derivada de este nodo respecto de A. Y la derivada de AB ya la tenemos. Lo que nos queda es calcular la derivada de AB respecto de A. Y podemos hacer de vuelta la misma cuenta diciendo que AB es igual a A por B. La multiplicación de estos nodos. ¿Sí? La derivada de AB respecto de A, o sea, evaluada en el punto A, será A más H, todo esto multiplicado por B, y a todo esto le tengo que restar A por B, y a todo esto a su vez hay que dividirlo por H. Y esto no es otra cosa que A por B más A por H menos A por B. Todo esto entre paréntesis y esto dividido H. Esto es A por B más A por H menos A por B. Se simplifica con el más A por B. Y me queda A por H, con lo cual esto es igual a, que es A por H dividido H. O sea que esto es igual a A. Perdón, hice mal la cuenta. Esto es B por A más B por H. Ahora sí. Esto es igual a B, no a A. De vuelta, la derivada de la multiplicación es en este punto es igual a este punto. Usando un poco de abuso de notación y abuso de nomenclatura. Por favor, si tienen problemas con esta parte, refieran a un buen libro de cálculo que los va a ayudar con esto. Pero lo único que necesitan saber, medio que ya se los mostré. Ok, si la derivada de AB respecto de A es igual a B, o sea, el valor de este nodo, esto de acá podemos escribirlo como df por dA, que es 0,5 negativo. Todo esto por, o sea, el valor de este gradiente, la derivada de f respecto de A, por la derivada de A de AB respecto de A, que no es otra cosa que el valor de B, o sea, por 3. Y análogamente, la derivada de f respecto de la derivada de b no es otra cosa que la derivada de f respecto de AB, de la derivada de AB por la derivada de AB respecto de la derivada de b, que en este caso es el valor de a. O sea que todo esto es igual a menos 0,5 por menos 2. Con lo cual ahora estamos en condición de completar el gradiente para estos dos nodos. Completemos el valor acá de los gradientes. Lo que vamos a hacer es decir que el gradiente de A es igual a, en este caso, a b.grad por el valor de b, o sea, b.data, y b.grad es igual a b.grad, al gradiente de AB, por a.data. Y volvemos a redibujar nuestro grafo, que ahora tiene todos los gradientes calculados. En esta que es nuestro primer intento de hacer backpropagation a mano. Ahora vamos a ver cómo podemos verificar que estos cálculos que hicimos son los correctos. Bueno, vamos a copiarnos este cachito de código a una función fun def fun. Ups.
vamos a decir que F1 es igual a F. Vamos a copiarnos esto así igual y vamos a decir que F2 también es igual a F, que es lo que estoy tratando de hacer. Y bueno, quiero imprimir en esta función la derivada de F respecto a algún punto de acá, al cual yo le voy a sumar un H muy chiquito, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer acá es decir, bueno, uso esta parte del código donde hago referencia a F2 para hacer el cálculo del punto más H. Entonces acá diría F2, acá diría F1 y acá todo esto lo dividiría entre H, con lo cual esto debería imprimir la derivada en un punto donde yo quisiera. Por ejemplo, en el punto A, este F2 respecto de A no es otra cosa que F evaluado en A más H, A más igual H, menos el punto evaluado en A, todo eso dividido a H. Esto no anda, primero porque yo tengo que llamar a la función, pero además porque yo no sé dividir values todavía, con lo cual acá yo necesito que esto sea un flotante, el data de F, y acá lo mismo. Ahora sí, bueno, la derivada de F respecto de A es menos 1.5, que de hecho es lo que habíamos calculado en nuestro grafo. Así puedo hacer exactamente lo mismo para B, donde digo B más igual H, y me da 1 con algo. Esto es porque estamos usando de vuelta el números en punto flotante, que tiene una precisión que no es infinita, con lo cual hay un jitter, se llama en inglés, una falta de precisión respecto a números chicos. Yo podría achicar acá más el H, como les había contado, y eventualmente esto se iba a acercar cada vez más al valor exacto de la función, hasta que si achico demasiado, esto empieza a dar cualquier cosa, ¿sí? Con lo cual esto en realidad no es el valor exacto de la derivada de f respecto de b, sino es la aproximación numérica de la derivada de f respecto de b, cuyo valor exacto calculamos analíticamente y da 1. Bueno, lo mismo para C y para AB. Para C, esto es C más igual H, más igual H, que da menos 0,5. Como les dije, el gradiente se pasa a los nodos cuando hay una suma. Y cuando hay una multiplicación, el gradiente se multiplica por el contrario, ¿no? Si queremos la derivada respecto de A, es el gradiente por el valor de B. Y si queremos la derivada con respecto a B, es el gradiente por el valor de A. Ok. Hasta acá vimos esto en un caso puntual, en un grafo de operaciones. Vimos el algoritmo de backpropagation, que como les decía es un algoritmo general, sirve para cualquier grafo de operaciones. Lo que vamos a ver ahora es cómo encaja esto en un perceptrón. Así que bueno, vamos a ver eso. Vamos a ver cómo encaja esto en el entrenamiento de redes neuronales. Tengo acá entonces un pedacito de código que hace algo parecido a lo que haría una neurona. Vamos a modificar algunos valores acá. Vamos a poner menos 0.5. Este vamos a poner sí, 0.5. A esto menos 3. O menos sí, 0.3. A esto 2. A esto le vamos a poner 0.8. Valores medios al azar. Esto probablemente va a dar cualquier cosa, pero para que entiendan la idea. La idea es que tengo acá un X0 y un X1, entradas de un perceptrón. Tengo un W0 y un W1, pesos de un perceptrón, los que me va a interesar modificar para que la función de pérdida sea lo más chica posible. Además voy a tener un W0 por X0, que es la multiplicación de W0 y X0, W1X1, que es la multiplicación entre W1 y X1, y voy a tener I hat, que es la suma de W0X0 y W1X1. ¿Sí? En este caso el perceptrón no tiene función de activación y no tiene bias,
Además vamos a tener un i, que es el valor esperado de la función, donde i hat es el valor predicho por el perceptrón y el i es el valor esperado. Y vamos a definir la función de pérdida, L, el perceptrón de nuestra red neuronal, como la diferencia, la distancia entre el valor esperado, el i etiqueta, el i hat, y el i hat, y el i predicho. Si vemos esto como un grafo, tenemos que ver el grafo para este nodo, para el valor resultado de todas las operaciones. Vamos a ver una cosa como esta. Los valores de lo que se llama la forward pass se calculan una vez que se ejecuta la función, ¿no? Lo que falta ahora es el backward pass, es decir, hacer backpropagation empezando por L, ¿sí? Y calculando los gradientes para todos los nodos del grafo. Una vez que tenemos eso, nosotros, utilizando la información del gradiente para los W, vamos a poder modificar el valor de W de forma tal que la distancia entre el i y el i predicho sea cada vez más chica. Eso hace que la red neuronal aprenda. Todos los gradientes que vamos a calcular son en realidad espurios, salvo el gradiente de la función de pérdida respecto de W1 y respecto de W0. Todos los demás no importan, pero es la forma más eficiente, hacer backpropagation, de calcular los gradientes para todos los nodos. Si no, yo tendría que hacer demasiados cálculos para calcular el gradiente de la función de pérdida respecto de W1 y de la función de pérdida respecto de W0. Aquellos que hayan visto algo de programación dinámica van a ver que si yo hago el cálculo de gradientes en este sentido, o sea, de W1 para L, lo que va a terminar pasando es que voy a calcular estos gradientes más de una vez, ¿sí? Muchas más de una vez, ¿sí? En cambio, si lo hago al revés, si empiezo de acá para atrás, calculo todos los gradientes una vez sola. Y esto, en un ejemplo de juguete acá en este perceptrón, no tiene mucha importancia. Pero cuando tenemos miles de millones de pesos, no estoy hablando de nodos, de pesos, con cientos de miles de millones de nodos del grafo, y bueno, ahí hacer las operaciones para todos los nodos más de una vez, impacta mucho en el rendimiento. Entonces, la forma de hacerlo eficientemente es justamente usar backpropagation. Bueno, con esto la justificación, ¿no?, de por qué backpropagation es el algoritmo para entrenar redes neuronales. No es el algoritmo, pero es una parte core, es la parte una de las más importantes para poder hacer entrenamiento eficiente, sobre todo de redes neuronales grandes. Estamos hablando acá de deep learning, de cientos de miles de parámetros entrenables. Estamos hablando de miles de millones de nodos en los grafos que tiene que construir nuestro motor de autogrado para calcular los gradientes necesarios. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es proceder más o menos como hicimos en el caso anterior, pero ahora con este nuevo grafo. Este nuevo grafo que representa casi un perceptrón. Pero no de cualquier manera, sino como hicimos acá con la función fan. Con lo cual vamos a definir una función fan2 y vamos a copiar este contenido, ¿sí? So, def fan2. De vuelta, esta función no tiene parámetros. Vamos a copiarnos el contenido. Vamos a declarar acá nuestro h. Y si este es el L evaluado en el punto que queremos calcular la derivada, vamos a decirle L1 igual a L.data. Vamos a copiar esto de vuelta. Y vamos a declarar un L2. Y esta va a ser la parte del código que represente la evaluación de L en el punto L más, en el punto donde queremos más H, ¿sí?
Entonces, por ejemplo, si queremos calcular la derivada en x en w0, podemos hacer directamente w0 más igual a h. Y además de esto tenemos que imprimir ahora, y podemos imprimir exactamente lo que imprimíamos acá, ¿sí? Que es la... pero ahora es L, ¿sí? Nuestra función. Ahora es punto evaluado en el punto más h, menos el punto evaluado en h, todo eso dividido h. Y ahora vamos a llamar a fun2, ¿sí? Y bueno, esto nos dice que el gradiente de la función evaluado en w0 tendría que ser alrededor de menos 5. Vamos a verificar eso y vamos a empezar a hacer el análisis desde el nodo L, ¿sí? Para el caso base teníamos que L.grad entonces era igual a 1. ¿Sí? Siempre el caso base es 1, la derivada de L con respecto a sí mismo. Y podemos verificarlo eso sencillamente evaluando acá el punto en el valor de L más H. ¿Sí? Esto es casi 1 de vuelta por el floating point oddness, ¿sí? Por la precisión limitada de los números en punto flotante. Entonces podemos decir que con seguridad el gradiente de L es 1. Redibujamos el grafo entonces y verificamos que el valor del gradiente ahora para L es 1. Y habíamos visto que el nodo más lo que hacía era propagar el gradiente de este que sería nuestro nodo de salida, ¿no? Este es como el nodo de salida de esta operación, ¿no? Cuando yo hago la suma entre este nodo y este nodo L es out en la función que definimos para el value. En la función que definimos para el value, acá arriba, este de acá va a ser L en ese caso. Y marco esto porque ahora cuando tratemos de automatizar esto, lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿qué pasa con out y cómo propaga los gradientes a self y other, que son los previos, ¿no? Y los previos de L en este caso, y bueno, van a ser este nodo que no tiene nombre e i, y uno de estos va a ser self y el otro va a ser other. Entonces el más lo que hace es terminar traspasando el gradiente a estos dos nodos. Pero además lo multiplica por el gradiente de sí mismo, que es 1, ¿no? Vamos a hacer eso, vamos a decir que A y B son igual a L.prev, ¿sí? Prev. Le voy a poner nombre a A, voy a decir que A es igual a... Voy a poner name igual a A. Y después a B le voy a poner name igual a I, porque creo que B es este. Ahora lo vuelvo a dibujar y vemos. Efectivamente, bueno, ahora L tiene como prev a y B, pero B tiene nombre I. Yo hago esto para poder ahora asignarle cuál es el gradiente a y B. Yo voy a decir que A.grad es igual a 1 también. De vuelta, el más lo que hace es simplemente propagar el gradiente a los nodos hijos, ¿sí? Y b.grad también es igual a 1, ¿sí? 1. o 1.0 es lo mismo en Python. Yo me acostumbré a escribir 1. O incluso punto algo, ¿sí? Punto 4 sin poner el 0 explícito. Tengan cuidado cuando vean eso en mi código porque a lo mejor les llama la atención. Esto no es así en todos los lenguajes. Otros lenguajes si no ponen el 0 acá da error. En Python es lo mismo. Corremos esto y ahora comprobamos que modificamos los gradientes para A y B. Lo que vamos a hacer es propagar el gradiente en el caso del nodo A, ¿sí? En el caso del nodo A vamos a tener I sombrero y un nodo que no tiene nombre, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es proceder parecido a como procedimos acá. Vamos a decir que tengo dos nodos C y D para los cuales son el previo de A, ¿sí? Los nodos prev de A.
y lo que voy a hacer es ponerle nombre c igual a c.name igual a, creo que este es y sombrero, y el otro es d.name igual a d, creo que es así, si no ahora lo cambio. Efectivamente, y c, perdón, y sombrero es c ahora, y d es este nodo que es -1, que es por la multiplicación del -1. Cuando acá estoy restando y menos y sombrero, el menos y sombrero hay que representarlo explícitamente como la suma de menos y sombrero. Entonces lo que está acá es tratando de calcular y sombrero negativo, ¿sí? Para poder después sumarlo. No tenemos la resta definida. Y bueno, lo que tenemos que hacer es propagar el valor de este nodo a estos dos. Ya habíamos visto que para propagar el valor lo que hacíamos es multiplicar el valor de este nodo por el dato, por el dato de este nodo, ¿sí? Para el caso de y sombrero, ¿no? Entonces, en el caso de C, que es de vuelta el nodo y sombrero, el grad va a ser igual a a.data, perdón, a a.grad, este gradiente, que es -1, pero eso multiplicado por d.data. d.data. ¿Sí? Y en el caso de d va a ser igual a de vuelta a.grad y ahora por c.data. ¿Sí? En el caso de este nodo va a ser igual a este gradiente por el valor de este nodo. Corremos esto, volvemos a redibujar el grafo. Podemos probar para i sombrero y podemos probar para i, porque no tengo acceso a como variable en esta fórmula a d y a a, que los valores de las derivadas son correctos, ¿sí? Vamos a comprobar eso con la función fun. Para comprobar eso con la función fun, lo que tengo que hacer es primero para i sumarle el más h, más igual a h. Efectivamente, para el nodo i la derivada es 1, el gradiente local es 1. Para i sombrero debería ser -1, entonces vamos a hacer lo mismo, pero para i sombrero. Entonces hacemos acá i hat más igual h. Volvemos a correr esto y bueno, efectivamente esto da numéricamente -1. Seguimos con la propagación. Ahora lo que tenemos que hacer es de vuelta propagar el gradiente, porque este es un nodo más, a el gradiente de estos dos nodos, ¿sí? Entonces lo que tengo es que bueno, que w0x0 punto grad es igual a, en este caso, -1, que es el gradiente de i sombrero. -1 punto. Y lo mismo para el w1x1. w1x1 punto grad. En vez de ponerlo así, yo podría poner acá, si este era el nodo C, podría poner c.grad. Y acá c.grad. Ojo, esto es punto. Lo que quiero ver es si se van dando cuenta de que acá hay como una forma de automatizar esto, pensando en que este va a ser el nodo out, esto va a ser el out en la función suma de self y other, y que esto va a ser el out en la multiplicación de self y other, y que vamos a tener que escribir esto de alguna forma en la cual podamos automatizar esto, ¿sí? Pero bueno, vayan, mientras van pensando en eso, voy completando acá. Podría haber puesto l.grad, ¿sí? l.grad y acá l.
x0.grad. Si ejecutamos esto y ahora ejecutamos esto, bueno, lo que hicimos es propagar el gradiente. Fíjense que están todos igual. Acá este gradiente se propaga a estos dos nodos. Acá este gradiente se propaga, pero se multiplica por el valor del nodo del otro, o de self o de other. En este caso, si este es self y este es other, es este gradiente por el data de other. Y si este es other, es este gradiente por el data de self. Acá simplemente traspasamos el gradiente, es el gradiente de out, en este caso, para estas dos, para este self y este other. Y bueno, ahora lo que nos queda es traspasar este gradiente a estos dos y este gradiente a estos dos. Entonces lo que hacíamos para eso era decir, bueno, para x0 yo voy a necesitar hacer w0.grad igual a algo, x0.grad igual a algo, w1.grad igual a algo y x1.grad igual a algo. Es decir, tengo que completar los valores para estos nodos. En particular para el x0, que es el primero que tengo acá, como esto es una multiplicación, tengo que multiplicar este gradiente, el del nodo out, de este self y este other, ¿no? Tengo que multiplicar este gradiente por el data de other, en el caso del self, ¿no? Si self fuera x0. Entonces, para x0 lo que tengo que hacer es w0 x0.grad por, en este caso, w0.data. w0, acá, punto data. w0.data. Ahí va. Para el caso de w0 tengo que hacer lo contrario, ¿no? Tengo que hacer el w0 x0.grad por x0.data. Para x1 tengo que hacer w1 x1.grad por w1.data. Y para w1 tengo que hacer w1x1.grad por x1.data. w1 x1.grad por x1.data. Esto es menos 1 por el data de esto da positivo, sí, positivo 0,5 para x0 y debería dar negativo 0,5, ¿sí? Porque es menos 1 por 0,5 para el grad de w0, ¿sí? Que de hecho creo que era lo que habíamos obtenido. Si agarramos acá y hacemos w0 más igual a h, de hecho da menos 0,5 para w0. O sea, el gradiente de w0 es menos 0,5 porque es menos 1 por el data de x0, ¿no? Que es 0,5. Y para x0 debería dar 0,5 positivo. Yo estoy sumando al lado de la variable, pero en realidad podría sumar acá en cualquier lado. Podría decir x0 más igual h. ¿Por qué me da esto? ¿Por qué me da 0? A ver, ¿por qué me da 0? Ah, no puedo sumarlo en cualquier lado. Justamente, no puedo sumarlo en cualquier lado, lo tengo que sumar acá porque después... Ups. No puedo sumarlo en cualquier lado. x0 más igual a h, ahora sí, a 0,5. No puedo sumarlo en cualquier lado porque después estas operaciones dependen de
el valor de x0 evaluado en más h. Ok. Ahora sí da lo que tiene que dar, 0,5, que es lo que habíamos calculado. Y para esto debería dar menos 1 por 0,3, o sea, 0,3 positivo para x1. A ver si calculo bien. Para x1 debería dar 0,3 positivo. Entonces vamos a sumarle acá x1 más igual h. Y da efectivamente 0,3 positivo. Y para w1 debería dar 2 negativo, ¿no? Porque es menos 1 por el data de x1. Entonces para w1 esto es w1 más igual h. Y efectivamente da menos 2. ¿Sí? Con lo cual esto soluciona nuestro problema de backpropagation. En principio para este caso, que no es muy interesante, pero que bueno, que les va a permitir practicar esto de hacer backpropagation a mano.